Muchas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento al comité organizador por la invitación para participar en tan magno evento, ¿no? El 19 Congreso Nacional y 9º Internacional de Psicología, ¿no? Un saludo cordial también a todos los participantes. La conferencia le he titulado Una mirada al factor humano como causa de los accidentes de tránsito. Este es un tema, los accidentes de tránsito, es un tema que tiene que ver es un tema de salud pública, es un problema de salud pública a nivel mundial. Hay una historia, desde luego, aquí, ¿no? Esta historia comienza pues a fines del siglo XIX con la primera patente del primer vehículo a motor que genera pues Carl Benz, ¿no? En enero de 1886, hace 134 años prácticamente. A partir de ahí, a partir de que Benz patentara el primer vehículo a motor, la calidad de vida de los seres humanos sufrió pues profundas transformaciones en el sistema de transporte. El transporte cambió y en general también cambió la sociedad en ese aspecto, al punto pues que en el mundo contemporáneo los vehículos a motor se han constituido en símbolo de una forma y estilo de vida personal. En el Perú, nuestro historiador, ¿no?, insigne, Jorge Basadre, en 1968, informa que fue un oftalmólogo, Ricardo Flores, el que trajo a Lima el primer automóvil en 1903, prácticamente pues a principios del siglo XX, ¿no? 3 años antes del primer tranvía eléctrico. Recordemos que los tranvías llegan a Lima en 1906, ¿no? Hacia 1907 había unos 25 automóviles en Lima, en nuestra ciudad capital, y nadie hubiese imaginado que al finalizar el siglo XX, el Perú registraría más de 1 millón de vehículos automotores. Aquí tenemos algunos vehículos, ¿no?, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Al principio eran pues prácticamente vehículos de 3 ruedas, ¿no? Parecían unas bicicletas con motor y después fueron gradualmente evolucionando hasta lo que son hoy en día. Ahora, en el mundo, el automóvil pues transformó la vida de la ciudad y del campo, pero junto pues con los aspectos positivos, los innumerables beneficios que trajo, también hubo el aspecto negativo. El automóvil introdujo una pesada carga de lesión, discapacidad y muerte, ¿no? Prejuicios y retos originados precisamente por los accidentes de tránsito, frente a los cuales el desarrollo social y la innovación tecnológica deben hacer frente hasta la actualidad. En este punto, debemos tener presente que los conductores, los choferes, no circulan a menudo en óptimas condiciones psicofísicas, sino están influidos por una tremenda cantidad de factores, tales como la fatiga, el sueño, el uso de fármacos, la ansiedad, el estrés, los estilos de comportamiento, el exceso de peso, el bienestar psicológico, las conductas antisociales, el consumo de alcohol, entre tantas variables que influyen prácticamente en los conductores. Incluso los vehículos automotrices han ido perfeccionándose, han ido variando. Por ejemplo, antes de 1914 se comenzaron a experimentar cambios en la industria automotriz. Por ejemplo, dejaron de hacerse los parabrisas de vidrio corriente. Al principio los vehículos tenían parabrisas de vidrio corriente, ¿no?, que cuando el vehículo impactaba generaba pues severas lesiones a los conductores. Incluso el arrancador accionado por batería reemplazaba prácticamente la manivela de arranque manual, porque al principio no había el arrancador por batería y el conductor tenía que dar una manivela para arrancar el vehículo, y esa manivela retrocedía generando muchas lesiones a los operadores. Después de 1945 se comenzó a dar atención a la peligrosidad del timón y del tablero, ya que ambos
transmitían toda la energía del impacto sin deformarse ni disminuirla. Incluso lo más serio fue, ¿no?, el cinturón de seguridad, que pasó a ser un requisito fundamental en la década del 70 para todos los conductores y pasajeros. Sin embargo, en nuestro medio recién se reglamentó hacia el 2000, es decir, como 30 años prácticamente en el Perú, no se usaron pues los cinturones de seguridad. Luego, la vialidad, las normas que regulan el tránsito y las prácticas sociales observadas en el flujo de los vehículos se convirtieron en indicadores de la civilización moderna. Surgió pues el lenguaje icónico de señales de tránsito, que son prácticamente un conjunto de símbolos universales a los cuales los choferes de todos los países del mundo se adaptaron con facilidad y rapidez. Es decir, estas señales son universales. Si nosotros manejamos en Lima, podemos manejar en cualquier lugar del mundo porque estas señales icónicas son comunes en todo lado. Durante el siglo XX, la velocidad se convirtió en un peligro socialmente aceptado y subestimado. Por ejemplo, con conocimiento básico de matemáticas, sabemos que 30 kilómetros por hora, es decir, 30.000 metros por hora, es la velocidad a la que toca el suelo quien se precipita desde 9 metros de altura. Es decir, el que choca a 30 kilómetros por hora es como si se estuviera cayendo de 9 metros de altura, como si se estuviera cayendo de un tercer piso. Sin embargo, conducimos no a 30 kilómetros, ¿no?, sino conducimos sin temor a velocidades de 100 kilómetros por hora. Es decir, estamos hablando de que si se produjera un impacto a 100 kilómetros por hora, es como si nosotros nos cayéramos de un edificio de 9 pisos, es decir, de 27 metros de altura. Por eso las lesiones que se generan, digamos, a esa velocidad. Muy bien. Causa de los accidentes de tránsito. Son variadas: el mal estado de las carreteras, el insuficiente número de policías de tránsito, la antigüedad de los vehículos y sobre todo el factor humano que involucra el quehacer de los psicólogos. Si hay un factor causa de los accidentes de tránsito que nos involucra a todos los psicólogos, es precisamente el factor humano. El factor humano tiene que ver con causas psicológicas diversas, que llegan inclusive a indicadores sintomáticos psicopatológicos: búsqueda de riesgo, falta de respeto a los reglamentos o normas de circulación, deficiencias en la percepción, entre otros. Existe una especialidad que es la psicología del tránsito y la seguridad vial, que está encargada multidisciplinariamente de asumir los retos de la intervención preventiva, no asistencial, preventiva, contribuyendo con estrategias orientadas a disminuir la accidentalidad y lograr un comportamiento más adecuado de los conductores en contexto de tráfico. Ahora, en esta seguridad vial se comparten, pues, ¿no?, las acciones. Hay una política de prevención de las lesiones causadas por el tráfico, donde están involucradas, pues, una serie de instituciones, ¿no?, y de profesionales: los organismos públicos y legislativos, Ministerio de Transporte, Salud, Educación, Justicia, Finanzas, ¿no?, la policía, que son los organismos de control, los profesionales de diferentes sectores, especialmente el psicólogo, en el asunto, digamos, del factor humano, los usuarios, los ciudadanos, la comunidad, la industria, las empresas de seguros y los grupos interesados y organizaciones no gubernamentales. Muy bien. Algunos datos de la Organización Mundial de la Salud sobre seguridad vial en el mundo. Esto es importante también de conocer. Los traumatismos por accidente de tránsito son un problema de salud pública a nivel mundial. Sabemos que 1.350.000 personas fallecen en el mundo anualmente por accidente de tránsito. El 93% de ellos se producen en países con ingresos bajos y medios, que solo cuentan con el 54% de los vehículos motorizados del mundo. Hablamos de los accidentes de tránsito como un problema de salud pública. Ahora, es importante precisar que para que un hecho que ocurre en la sociedad
sea considerado un problema de salud pública, deben cumplirse 4 condiciones: que ocurra amplia y frecuentemente, que cause severa discapacidad, sufrimiento y muerte, que pueda ser controlado con métodos efectivos y cuya solución sea aceptable para la sociedad. Es otro de los puntos importantes que hay que tener en cuenta. Luego, la conducción bajo los efectos del alcohol aumenta el riesgo de sufrir un accidente de tránsito. Conducir con una concentración de alcohol en la sangre, ¿no es cierto?, mayor de 0.05, ¿no?, aumenta el riesgo de sufrir un accidente de tránsito significativo. Y vemos como solo 34 países, es decir, el 29% de la población mundial, tienen leyes en consonancia con lo manifestado. Felizmente en el Perú esto se está cumpliendo de alguna manera, aunque algunos conductores, como siempre, hacen caso omiso de estas disposiciones, ¿no? El uso de cascos de buena calidad puede conducir al riesgo de muerte por accidente de tránsito. Un casco de buena calidad reduce el riesgo de muerte un 40% y lesiones graves en un 70%. Solo 44 países, el 17% de la población mundial, tienen leyes sobre este tema. El uso de cinturón de seguridad, como hemos mencionado anteriormente, reduce el riesgo de muerte entre los ocupantes de los asientos, no solamente delanteros, sino traseros. Usar el cinturón de seguridad puede llevar a una reducción de 45 a 50% de los traumatismos mortales y no mortales, como decíamos. Antes del 2000, muchas personas en el Perú murieron por no usar, digamos, los cinturones de seguridad. El uso de dispositivos apropiados de retención para niños reduce de forma considerable, hasta en un 80%, el riesgo de traumatismos graves en los niños. El cinturón de seguridad es un 77%. Existe un 77% menos de probabilidad entonces que un niño que viaje en un asiento adecuado, en una silla de seguridad, se lesione pues por un accidente de tránsito. Muy bien. Los accidentes de tránsito en el Perú. En los últimos 2 años, estadística del Ministerio de Transportes y Comunicaciones reportaron un total de 3.245 muertes en el 2018. Es decir, 9 peruanos mueren diariamente en un accidente de tránsito, de los cuales más de la mitad tienen entre 26 y 60 años. La muerte por accidente de tránsito superan en número los muertos por inseguridad ciudadana. En América del Sur, Brasil tiene la tasa más alta con 23.4%, seguido de Bolivia con 23.2%, Paraguay con 20.7%, Ecuador con 20.1%, Colombia con 16.8%, Uruguay con 16.6%, Perú con 13.9%, Argentina con 13.6%, Chile con 12.4%, Estados Unidos con 10.6% y Canadá con 6.0%, ¿no? Tailandia tiene el porcentaje más alto en el mundo y alcanza 36.2 muertos por 100.000 habitantes. A pesar que los países de bajos recursos tienen menos del 1% de vehículos del mundo, 13% de las muertes por accidente de tránsito ocurre en ellos debido a que el transporte público, que es el caso del Perú, por ejemplo, es deficiente e informal. Ahora, la deficiencia comprende, entre otros puntos, no respetar, por ejemplo, los límites de velocidad, sobrepasar la capacidad de los vehículos y transportar a la gente como si fueran bultos de carga. También contribuye en la falta de castigo propiciada por las autoridades corruptas y la circulación de vehículos viejos, destartalados, sin mantenimiento y propensos a los accidentes. La razón fundamental de todos esos problemas es una evidente incapacidad para diseñar e implementar programas preventivos de seguridad en las carreteras. Sobre el particular, un estudio suizo encontró que por cada dólar que se invierte en la prevención de accidentes de tránsito, se ahorran $15 en el futuro. Tema de prevención que estimamos no interesa a la mayoría de autoridades y políticos de nuestro país. Esperemos que a futuro se interesen por ello. Los accidentes de tránsito en el Perú
las estadísticas el año pasado, 2019. Total de accidentes de tránsito a nivel nacional, 95.800. En Lima, 49.832, es decir, el 52% de accidentes de tránsito, ¿no?, ocurren en Lima. En el Callao, 3.313, el 3%, y en las demás regiones del Perú, 42.655, el 45%. Departamentos de mayor incidencia, sin contar Lima, La Libertad, 7%, Arequipa, 5%. Los tipos de accidentes que se dan básicamente en Lima y Callao: primer lugar, choque; segundo, atropello; tercero, choque y fuga; y cuarto, despiste. Principales vehículos involucrados en accidentes de tránsito. En primer lugar están los automóviles, luego las motos lineales, luego los mototaxis, que se llaman pues motocar, luego los station wagon, las camionetas pick-up, las camionetas rurales y los ómnibus. Claro, los ómnibus están en el último lugar, pero lo que pasa es que cuando se accidenta un ómnibus, ¿no?, generalmente pues se involucra una gran cantidad de personas, a diferencia de un accidente en un vehículo, ¿no?, en un auto, que puede ocasionar lesión, digamos, a una persona. Pero cuando es un ómnibus ya es una cosa colectiva. Víctimas de accidentes de tránsito, fallecidos, 3.110, poquito menos que en el 2018, como vimos en la estadística del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿no? De 30 a 59 años, hubieron 1.410 fallecidos y 854 entre los 18 y 29 años. Y lesionados, 26.622 de 30 a 59 años y 24.279 entre 18 y 29 años. Los lesionados hay que tenerlos en cuenta de manera muy especial, porque muchos entran a rehabilitación y algunos acaban con severas incapacidades visuales, auditivas, de movimiento, etcétera, etcétera. Estadísticas: los accidentes de tránsito. Causas de los accidentes de tránsito a nivel nacional. Este cuadrito hay que verlo con detalle. Primera causa, imprudencia del conductor. Segunda, exceso de velocidad. O sea, imprudencia del conductor, 30%. Exceso de velocidad, 27%. Ebriedad del conductor, 7%. Imprudencia del peatón, 5%. Invasión de carril, 2%. Falla mecánica, 2%. Pista en mal estado, 2%. Imprudencia del pasajero, 1%. Factor ambiental, 1%. Desacato de señales de tránsito, 1%. Y otras causas, 22%. Si nosotros observamos, vamos a ver de que las primeras 4 causas, ¿no?, prácticamente se han estado turnando en los últimos años. Antes la primera causa era el exceso de velocidad. Inclusive hubo un momento que la primera causa fue el exceso de la velocidad y la segunda era la imprudencia del peatón. Parece que los programas de educación vial han generado que los peatones tengan más cuidado y se ha reducido. Entonces ahora la primera causa es la imprudencia del conductor. Ya. De toda esa relación, miren: imprudencia del conductor, exceso de velocidad; ebriedad del conductor, imprudencia del peatón, invasión de carril, imprudencia del pasajero y desacato de señales de tránsito. Esas son causas que corresponden al factor humano. Y el factor humano entonces está presente entre el 70 al 90% de los accidentes de tránsito. O sea, la mayoría de accidentes de tránsito no son por falla mecánica, ¿no?, o por señalización, o por factor ambiental, ¿no?, que es prácticamente una proporción muy baja. La mayoría de accidentes, ¿no?, la causa es el factor humano. Y en este sentido, el suscrito ha realizado hasta la fecha, en los últimos 15 años aproximadamente, alrededor de 7 trabajos relacionados con el factor humano. Nos vamos a referir a 3 de ellos de manera bastante, digamos, sintética y resumida. El primer trabajo que hicimos, esto tiene que ver con evidencias prácticamente
sobre el estudio del problema para luego tomar las acciones. El primer estudio fue estilos de comportamiento en contextos de tráfico en choferes particulares y de servicio público de Lima Metropolitana. Tuve oportunidad de conducir una investigación junto con los doctores Bulnes, Aliaga, Eliana Delgado y Rolando Solís, ¿no? A través del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El objetivo de ese estudio fue detectar los patrones o estilos de comportamiento en contextos de tráfico que presentan pues los choferes particulares y de servicio público de Lima. Y en segundo lugar, describir los efectos de una serie de variables sociodemográficas, edad cronológica, estado civil, grado de instrucción, lugar de procedencia, etcétera, en los patrones o estilos de comportamiento de los choferes particulares y de servicio público de Lima Metropolitana. Hubieron varias hipótesis, la hipótesis general, donde mencionábamos que los choferes particulares y lo de servicio público, donde están los taxistas, microbuseros e interprovinciales, que fueron la muestra que tomamos, o sea, los choferes particulares y los de servicio público, que conducen vehículos en Lima, presentan patrones de conducta diferenciados en contexto de tráfico. Y luego, en las hipótesis específicas, ¿no es cierto?, comparamos, ¿no es así?, particulares con taxistas, particulares con microbuseros, particulares con interprovinciales, taxistas con microbuseros, taxistas con interprovinciales y microbuseros con interprovinciales. Esas fueron prácticamente, en síntesis, las hipótesis específicas que trabajamos. El método aquí, la investigación fue básica, el tipo de investigación, el diseño fue descriptivo comparativo, la población estuvo constituida por conductores de servicio público. En este caso, en este primer estudio solamente tomamos taxistas, microbuseros y choferes interprovinciales y particulares que conducen vehículos en Lima. La muestra fueron 740 choferes varones que conducen vehículos en Lima, cuyas edades han oscilado entre los 19 y 69 años. De ese total, 249 son particulares y 491 son de servicio público. Entre taxistas, 152, microbuseros 228 e interprovinciales 111 respectivamente. La muestra fue seleccionada a través de un muestreo no probabilístico de tipo intencional o criterial, comprendiendo choferes de empresas de transportes urbanas e interprovinciales y de taxistas, así como de particulares que manejan sus propios vehículos, ¿no? La variable del estudio, como hemos mencionado, la variable psicológica, patrones o estilo de comportamiento y un conjunto de variables sociodemográficas. El instrumento utilizado fue el cuestionario de personalidad PSS. Este cuestionario forma parte de la batería de conductores que procede del departamento I+D de TEA, ediciones de JL Fernández Seara. La administración de este instrumento puede ser individual o colectiva y la aplicación, el tiempo de aplicación era de 15 minutos. Este instrumento, el PSS, cuestionario personal, tiene dos partes. Rasgos situacionales que describe características comportamentales de los sujetos y las circunstancias relacionadas con el tráfico que se ponen de manifiesto, de la pregunta 1 a la 20. Y la otra parte es situacional, donde se categorizan situaciones de tráfico y alternativa de conducta que se pueden especificar en ellas y que comprenden del ítem 21 al 57. ¿Cuál es lo importante de este instrumento? Este instrumento revela dos estilos o patrones de personalidad de los conductores, el tipo S y el tipo N. El tipo de conductor S se caracteriza porque conducen bajo una percepción y aceptación del riesgo adecuado, realizan una conducción precavida, atenta y responsable, conducen con un alto nivel de seguridad, controlan adecuadamente su conducta, son seguros, son prudentes, son responsables, son atentos, son precavidos, ¿no? Fernández Seara denomina esto el tipo ideal de conductor que todos quisiéramos, digamos, tener cuando subimos a un vehículo. Pero en contraposición
está el tipo N. El tipo N, por el contrario, presentan una deficiente percepción del riesgo, son incapaces de reaccionar al estrés emocional, son impulsivos, impacientes, agresivos y con tendencias antisociales que lindan con lo delincuencial. Poseen escaso control personal, muestras conducta de falta de respeto a los demás usuarios de la norma de tráfico. Su conducta se manifiesta desajustada, de alto riesgo y peligrosa. Este perfil pareciera que se está refiriendo a muchos de los conductores que nosotros nos topamos periódicamente cuando subimos a, al transporte público. Ahora, el cuestionario PSS fue analizado, fue adaptado, digamos, ¿no? Por medio de los siguientes análisis psicométricos. Análisis de adecuación de los ítems, aplicación piloto, luego la aplicación masiva de las pruebas, el estudio de la validez de constructo, el estudio de la confiabilidad y la construcción de normas o baremos locales. Se tomó conjuntamente con una encuesta de datos personales o sociodemográfica compuesta por 18 ítems, tal y como hemos mencionado. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones en síntesis en este primer trabajo? En primer lugar, los choferes interprovinciales presentan comparativamente, estilos o patrones de comportamiento en contexto de tráfico más adecuados que sus pares particulares, microbuseros y taxistas, que por el contrario revelan una conducta desajustada, peligrosa y de alto riesgo. Es decir, los mejor preparados para el tráfico y la seguridad vial son los interprovinciales. Cuando vemos vemos pues a los conductores interprovinciales, ¿no? Que pasan pues 3 exámenes por año y cuando suben a sus unidades que parecen pues un piloto de avión, los que conducen toda la noche, etcétera, etcétera, se nota la preparación diferente que tienen frente a los particulares, microbuseros y taxistas. Y en este estudio se revela eso, ¿no? Muchos particulares han aprendido sin ir a una escuela, digamos, de choferes, ¿no? Sin entrenarse, digamos, en normas y reglas de tránsito. En el caso de los interprovinciales esto es muy difícil, salvo que sean informales, ¿no? Bien. 2. El análisis cualitativo evidencia que el 41% de la muestra examinada predomina el patrón de conducta tipo N, es decir, de choferes cuya conducta es desajustada, de alto riesgo y peligrosa. O sea que el 41% de la muestra examinada revela un patrón de conducta tipo N, inadecuado. Por eso, digamos, lo que vemos en el tráfico. Se detecta que el tipo N es el predominante en los automovilistas particulares, taxistas y microbuseros, en tanto que el S es el predominante en los interprovinciales. En cuarto lugar, se han detectado diferencias significativas en la variable pertenencia del vehículo entre los choferes que conducen su vehículo propio y los que conducen vehículos alquilados respecto de los que conducen vehículos de propiedad de la empresa donde laboran, a favor de los últimos. Es decir, los que conducen vehículos de la empresa donde laboran son mucho más cuidadosos y predomina el factor S que aquellos, curiosamente, que manejan sus propios vehículos o que manejan vehículos alquilados, que más bien revelan, ¿no?, factor N. 5. Se han detectado diferencias en la variable tiempo en la conducción entre los que conducen 1 a 5 años respecto de los que conducen de 16 a 20 años, a favor de los segundos y así sucesivamente. Esto revela que los estilos de comportamiento en contexto de tráfico mejoran gradualmente en razón al tiempo de la conducción. Es decir, los que tienen 21 o más años en la conducción tienen mejores estilos de comportamiento que los que recién comienzan y tienen 1 a 5 años o incluso 6 a 10 años. En el análisis cualitativo se registra que el tipo N predomina entre los conductores que manejan de 1 a 5 años y de 6 a 10 años, presentándose un equilibrio entre S y N entre los que manejan entre 11 a 15, en tanto que el tipo S
es predominante, ¿no es cierto?, en los choferes que manejan de 16 a 20 y de 21 o más años. 6. Se revelan diferencias en la variable frecuencia de accidentes de tránsito entre los que reportan que nunca han tenido accidentes de tránsito respecto de los que han presentado 1, 2, 3 o más accidentes y que muchas veces no hay con ellos un seguimiento. Es decir, la frecuencia de accidentes de tránsito nos revela estilos de comportamiento negativos e inadecuados de los choferes en contexto de tráfico que se van agudizando con el tiempo frente al grupo de conductores que no refiere a accidentes de tránsito y que presentan un estilo de conducta positivo en contexto de tráfico. Esto nos lleva, sin duda, a la necesidad de un seguimiento a aquellos que han tenido alguna vez 1 o 2 y mucho más 3 accidentes de tránsito. Octavo, se aprecia la existencia de diferencias significativas en razón a la variable problemas familiares. Los que declaran tener problemas familiares, ¿no?, es predominante el factor N, observándose un equilibrio entre S y N entre los que no reportan problemas familiares. En noveno lugar, se evidencian diferencias en la variable problemas de salud entre los conductores que declaran, manifiestan tener problemas de salud respecto de los que no reportan este tipo de problemas, a favor de los segundos. Hallazgo que nos indica que la buena salud guarda una relación favorable con el estilo S, es decir, de conducción positiva e ideal. 10. Se detectan diferencias significativas en la variable problemas de motricidad entre los choferes que declaran tener esa dificultad frente a los que no declaran, digamos, este problema. Los que declaran este problema revelan, pues, irritabilidad, agresividad, intolerancia, conducta riesgosa, ¿no?, y antisocial en la conducción. Ahora, el análisis cualitativo efectuado en los estilos de conducta en situaciones de tráfico y la edad cronológica nos indica que en los choferes de 19 años no existe todavía un patrón predominante, un estilo de comportamiento. Entre los 20 y 29 se aprecia una predominancia del factor N. Entre los 30 y 39 y 40 a 49 se observa un equilibrio entre S y N. Y entre los 50 y 59 se aprecia una predominancia del factor S, la cual se va a observar también en los choferes de 60 o más años. En suma, a mayor edad cronológica, mejora el estilo de comportamiento en contexto de tráfico y viceversa. Por eso que muchas empresas ya no contratan, digamos, jóvenes, porque en realidad estamos viendo cómo los jóvenes de edades que oscilan entre los 19 hasta los 40, digamos, casi hasta los 29 hay una predominancia del factor N. Y recién a partir de los 40 hay un cambio y a partir de los 50 ya predomina el factor S. El análisis cualitativo realizado en los patrones de conducta en situaciones de tráfico y el estado civil nos indica que el estilo tipo N es predominante en los solteros, en los divorciados y en los convivientes, en tanto que el tipo S es predominante en los casados y existe un equilibrio de los estilos de conducta S y N en los viudos. En la tercera conclusión, el análisis cualitativo efectuado en los estilos de comportamiento y el grado de instrucción nos revela que en los choferes con educación secundaria es predominante el factor N, ¿no? En los conductores con educación superior es predominante el factor S. Y existe más bien un equilibrio entre los factores S y N en los conductores con educación primaria y técnica. Y 14ª conclusión, el análisis cualitativo efectuado, ¿no?, en relación a la conducción como actividad principal nos revela que en los automovilistas cuya conducción no es su ocupación principal, predomina el factor N, en tanto en los choferes que manifiestan, se sienten identificados con la conducción. La conducción es su actividad principal,
encontramos un equilibrio entre los estilos S y N. Ese fue el primer estudio. Un estudio que tiene que ver con el factor humano es el síndrome del burnout, o sea, el síndrome del quemado por estrés laboral asistencial, ¿no? En choferes de Lima. Estudio también que tuve la oportunidad de presidir y en donde estuvimos también a los colegas Escurra, Sotil, el doctor Aliaga, Cuscano, Eliana Delgado, Julio Santos Isla y Rolando Solís Narro. También del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de San Marcos. En este trabajo, ¿no? La pregunta era, pues, ¿presentan los choferes que conducen vehículos en Lima Metropolitana características diferenciadas del síndrome del burnout o el síndrome del quemado por estrés laboral? Los objetivos fueron detectar comparativamente a nivel intergrupos de conductores la presencia del burnout. En segundo lugar, diferenciar comparativamente a nivel intragrupos la presencia del síndrome. 3, analizar comparativamente y por fases a los choferes que manifiestan burnout según los criterios de Golombieski y Munzenreider, que son un criterio que se utiliza en Sudáfrica para estudiar los niveles del burnout. Y 4, examinar comparativamente a los conductores que revelan el síndrome en razón a las variables sociodemográficas. Y las hipótesis fundamentales fueron determinar existen diferencias significativas a niveles inter e intragrupos en el síndrome del burnout en choferes que conducen vehículos en Lima Metropolitana. La hipótesis 2, existen diferencias significativas en el burnout en razón a las diversas variables sociodemográficas consideradas en el estudio. La investigación también fue básica, el diseño de investigación descriptivo comparativo. La población aquí de choferes aumentó. Recordemos que en el trabajo anterior fueron 4 modalidades de choferes, ahora subimos a 8 modalidades de choferes, por lo tanto ya era una población mucho más importante. Choferes de diversas modalidades que conducen vehículos motorizados en Lima Metropolitana. La muestra, 898 choferes varones que dependen de la conducción para subsistir, seleccionados en base a un muestreo no probabilístico de tipo intencional o criterial. Las edades oscilaron entre 18 a 73 años, ¿no? Y vemos allí un 3.8% de particulares, 6% de movilidad escolar, 22.9 taxistas, 17.8 de microbuseros o combis, como también se denominan en nuestro medio, 9.5% de taxistas, 14.3 de interprovinciales, 13.1 de traileros y 12.6 de unidos urbanos, ¿no? El instrumento aquí fue el inventario Burnout de Maslach y Jackson, ¿no? Es un inventario tridimensional compuesto por 22 ítems politómicos que examinan, pues, cansancio emocional o agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. Es decir, para Cristina Maslach, cuando está alto el cansancio emocional, está alta la despersonalización y baja la realización personal, estamos ante una situación de burnout, ¿no? El cansancio emocional, o sea, la dimensión, está compuesta por 9 ítems que describen los sentimientos de una persona exhausta por el propio trabajo. La despersonalización está compuesta por 5 ítems que describen una respuesta impersonal y fría frente a los receptores de servicios o cuidados del personal. Y la realización personal, compuesta por 8 ítems que describen sentimientos de competencia y éxito en el trabajo propio con las personas. Se tomó también acompañada de una ficha de datos personales preparadas ex profeso por los investigadores a fin de recopilar información complementaria sobre las variables sociodemográficas, ¿no? En este caso, también se adecuó el MBI, un análisis de la adecuación de los ítems, se hizo una aplicación piloto, una aplicación masiva de las pruebas, un análisis estadístico de los ítems, el estudio de la validez y confiabilidad, y se hizo un análisis factorial. Los resultados del análisis psicométrico, el alfa de Cronbach, alcanzaron en cansancio emocional 0,79, en despersonalización 0,61 y en realización personal 0,80.
Estos resultados, a pesar de ese valor de la despersonalización, que podría parecer, digamos, bajo, guarda relación con los que figuran en el instrumento Burnout de Maslach, ¿no? Los ítems que conforman las escalas también del MBI arrojaron valores ítem test, o sea, la correlación ítem test, arrojaron valores superiores según Kline a 0,20. Es decir, todos los ítems de las tres dimensiones miden lo que pretenden medir. Los resultados del análisis factorial revelaron la presencia de un solo factor bipolar con una varianza que determina el 49.53% de la varianza total, ¿no? Lo cual, digamos, habla de una relación entre las tres dimensiones, tal y como sostiene el constructo, digamos, del MBI. Análisis e interpretación de los resultados. En el presente estudio se han considerado los criterios de Golombieski, Bunsen-Ryder y Carter, los cuales dividen los puntajes obtenidos en el MBI en altos y bajos, a partir de los cuales se obtienen 8 fases o etapas que oscilan entre la fase 1, valores bajos en todas las dimensiones, hasta la fase 8, altos puntajes en todas las dimensiones. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones aquí? Primero, a nivel global, el síndrome del burnout se encuentra presente en el 81.74% del total de participantes examinados en el estudio. Sumen ustedes lo anterior, los patrones o estilos de conducta, el 40% allí tienen patrón o estilo de comportamiento tipo N. Agreguemos el estrés laboral, que está presente en el 81.74% del total de participantes examinados en el estudio. Ahora, de ese total, el 37.31% se ubica en la fase aguda, la fase más alta del síndrome, el 16.59% en la etapa intermedia y el 27.84% en el estadio inicial. Solamente el 18.26% de toda la muestra examinada no revela indicadores de estrés causados por el trabajo y el estilo de vida. En segundo lugar, a nivel intragrupos, son los conductores de servicio público los que alcanzan la mayor incidencia del síndrome, toda vez que el 40.90% de los conductores de servicio público se ubica en el estadio avanzado del síndrome, en contraste con sus pares de servicio privado y particulares que están, digamos, con niveles más bajos. Ahora, eso es a nivel intergrupos, cuando yo comparo particulares de servicio privado y de servicio público. Ahora, a nivel intragrupos, donde entran las 8 modalidades de choferes, ¿no? Son los mototaxistas con un 57.65%, los microbuseros con un 50.62% y los conductores de buses urbanos con un 46.90%, los que exhiben la mayor tasa de burnout, ubicándose en el estado agudo del síndrome, en relación a otros tipos de conductores. En cuarto lugar, los choferes comprendidos entre los 18 y 27 años revelan un mayor agotamiento emocional y menor realización personal que sus pares de otras edades cronológicas, lo cual coincide también con el estudio anterior. Ahora, los conductores de estado civil casados revelan menor cansancio emocional y altos puntajes en realización personal que sus pares divorciados y convivientes, lo cual también coincide con lo anterior. Sexto, los conductores que poseen educación superior evidencian mayores puntajes en la realización personal, aspecto que se ratifica en el análisis de las fases del síndrome, donde este grupo tiene menores proporciones de quemados, de agotamiento emocional por estrés laboral. Situación que también coincide con el estudio anterior. Ahora, los choferes que no tienen licencia de conducir y los que poseen licencia particular revelan mayor cansancio emocional que sus pares que presentan una licencia de conducir profesional. Ahora, los conductores que manejan vehículos de su propiedad revelan mayor cansancio emocional que sus pares que conducen vehículos alquilados
o de la empresa en que trabaja. Estos últimos presentan mayor realización personal. Ahora, los choferes que tienen 1 a 5 años conduciendo vehículos revelan mayor cansancio emocional y despersonalización que sus pares que llevan 16 a 20 años o de 21 a más años en la conducción. Estos últimos presentan mayor realización personal. Y hicimos una pregunta aquí que no la hicimos en el estudio anterior. Los choferes que se pasan la luz roja del semáforo revelan mayor cansancio emocional y despersonalización respecto de sus pares que no lo hacen, ¿no? Bien, y aquí hay un tercer estudio, no sé cómo estamos con el tiempo, pero hay un tercer estudio en donde trabajamos, ¿no? Una apretada síntesis aquí, las dimensiones sintomáticas psicopatológicas en conductores de Lima metropolitana. Como consecuencia del elevado, de los problemas de los estilos o patrones de comportamiento, y como consecuencia del síndrome del burnout, ¿no? Pensamos que de repente podrían haber indicadores sintomáticos psicopatológicos. Este estudio lo hicimos a través del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima y fue publicado por la revista Liberavit de la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Entonces, este estudio, este tercer estudio, pretendía o pretende llenar un vacío de conocimiento relacionado con la presencia de una sintomatología psicopatológica en diversos grupos de choferes que conducen vehículos en Lima metropolitana. Es decir, partimos de la sospecha, ¿no?, que subyacente a la probabilidad normal de error que puede tener cualquier chofer al momento de conducir un vehículo, bueno, cualquiera puede, digamos, tener un error y llevarnos a un accidente. Esa es la probabilidad normal de error. Pero subyacente a esa probabilidad se encuentran conductores con problemas de comportamiento anormal o trastornado, que los hace actuar fuera de control y de manera desviada, patológica. Esa fue la sospecha. Hay indicadores sintomáticos psicopatológicos, aparte del estrés y aparte de estos estilos de comportamiento. Por eso que el objetivo acá fue conocer comparativamente las dimensiones sintomáticas, psicopatológicas globales y específicas que caracterizan a los choferes particulares de servicio privado y de servicio público que conducen vehículos en Lima metropolitana. Y trabajamos los diferentes aspectos relacionados con el índice sintomático psicopatológico general, el total de síntomas positivos, el índice de distrés, ese estrés inadecuado, de síntomas positivos, y las dimensiones específicas que revelan, en este caso también, 8 modalidades de choferes, particulares, de movilidad escolar, taxistas, microbuseros, mototaxistas, interprovinciales, traileros y de ómnibus urbanos que manejan vehículos en Lima. Y diagnosticar, pues, las 9 dimensiones sintomáticas psicopatológicas específicas, no solamente las globales, y cómo juegan estas en relación a las diferentes variables sociodemográficas, ¿no? Bueno, las hipótesis estuvieron en concordancia prácticamente con los objetivos, ¿no? El tipo de investigación también fue básica, con metodología cuantitativa. El diseño fue descriptivo comparativo, toda vez que se trata en primer lugar de describir y comparar a 3 grupos de choferes, particulares de servicio privado y de servicio público, en relación a un índice sintomático general y a 9 dimensiones sintomáticas psicopatológicas. También hemos desagregado la muestra en 8 tipos de choferes, particulares de movilidad escolar, taxistas, microbuseros, mototaxistas, interprovinciales, traileros y ómnibus urbanos, para describirlos y contrastarlos en virtud a las dimensiones sintomáticas psicopatológicas globales y específicas, ¿no? La población, acá sí
pasamos pues a una población, pasamos a una muestra más significativa. La población universo son los choferes particulares de movilidad escolar, taxistas, microbuseros, mototaxistas, interprovinciales, traileros y ómnibus urbanos que conducen vehículos en Lima. La muestra estuvo constituida por 1.985 choferes, cerca de 2.000 choferes varones, comprendidos entre los 18 y 76 años. A nivel intergrupos, hubieron 400, es decir, 23% de la muestra fueron particulares, 14% fueron de servicio privado y 63% fueron de servicio público. Y ahí tenemos las proporciones, ¿no? Que tuvimos de las 8 modalidades de choferes examinados. El instrumento fue el SCL90R, el cuestionario de 90 síntomas de Derogatis. Este instrumento, muy interesante en realidad, mide 9 dimensiones sintomáticas de psicopatología y 3 índices globales de malestar a partir de los 13 años en adelante. Y puede ser interpretado en 3 niveles diferentes de información: el global, el dimensional y el de síntomas discretos. Por eso que vamos a encontrar varias medidas acá. Lo que se llama el GSI es el indicador simple más sensible del sufrimiento psicológico global que presenta el sujeto, en este caso el conductor. El PSDI, que es la medida de intensidad sintomática que nos dice si el sujeto maximiza o minimiza sus respuestas. Y finalmente el PST nos informa sobre la amplitud sintomática del distrés del individuo. Eso a nivel global. Finalmente está la valoración de las 9 dimensiones sintomáticas psicopatológicas, que nos lleva a un perfil multidimensional: somatización, obsesión-compulsión, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide y psicoticismo. Serían las 9 dimensiones sintomáticas psicopatológicas, ¿no? Esto se acompañó pues con una ficha de datos sociodemográficas compuesta, como hemos visto, por 20 preguntas que exploran estas variables sociodemográficas. Los resultados los tenemos allí, ¿no? Allí figuran las dimensiones, figuran el número de ítems por dimensión, el alfa de Cronbach, que mide pues la confiabilidad o consistencia, digamos, de la prueba, que en todos los casos, digamos, nos arroja en buenos valores, ¿no? Todos por encima de 0,78, ¿no? Y las correlaciones ítem-test, que miden la validez de los ítems, oscilaron muy por encima de 0,20, incluso hasta valores de 0,64, como podemos ver en psicoticismo, lo cual el estudio acreditaba que la prueba era consistente, ¿no? Y además los ítems medían lo que pretende medir a nivel de las 9 dimensiones sintomáticas psicopatológicas. Finalmente, en cuanto a las conclusiones, para terminar, a nivel intergrupos, los choferes particulares y los de servicio público revelan indicadores diferenciados de sufrimiento psíquico y psicosomático global, mayor número de síntomas presentes y una mayor intensidad sintomática media que sus pares de servicio privado, que manifiestan puntajes bajos en dichas dimensiones. Es decir, nuevamente, los de servicio público y nosotros, los particulares, estamos revelando algunos indicadores sintomáticos psicopatológicos que se suman al burnout y se suman también a los estilos o patrones de comportamiento. 2, a nivel intragrupos, los mototaxistas, los microbuseros y los particulares muestran puntajes altos e inadecuados en los indicadores sintomáticos, psicopatológicos globales y específicos, en contraste con sus pares de movilidad escolar, traileros, buses urbanos e interprovinciales, que presentan resultados bajos y favorables. En tercer lugar, los choferes solteros y convivientes revelan una mayor incidencia de indicadores sintomáticos psicopatológicos globales,
y específicos inadecuados en comparación con sus pares casados, que se muestran más estables en las dimensiones psicopatológicas examinadas. Finalmente, 4, los choferes con instrucción primaria presentan valores más altos e inadecuados en las dimensiones globales y específicas estudiadas en comparación con sus pares que tienen nivel de instrucción secundaria, superior y técnica, los cuales revelan valores bajos y estables en los indicadores investigados. Ahora, los choferes que declaran pasarse la luz roja del semáforo evidencian valores altos e inadecuados en las 3 dimensiones globales y en todas las dimensiones sintomáticas psicopatológicas específicas, respecto de sus pares que afirman no cometer dicha infracción. Este es un punto que hay que tener mucho en cuenta, digamos, ¿no? Para futuros estudios. Y sexto, los choferes que declaran haber tenido accidente de tránsito con pérdida de vidas estando al volante presentan puntajes elevados y desfavorables en todas las dimensiones sintomáticas psicopatológicas, globales y específicas examinadas, en comparación con sus pares que mencionan no haber experimentado dicha problemática, ¿no? Es decir, pues, vemos en estos 3 de los 7 estudios que hemos realizado hasta el momento, que he tenido la oportunidad de conducir hasta el momento, podemos ya ir obteniendo un perfil con evidencia de lo que es el conductor peruano, que pueda, pues, de alguna manera desarrollar una serie de estrategias importantes para afrontar el problema. Por ejemplo, fomentar una educación vial permanente, que la evaluación de los candidatos a licencias de conducir sea más homogénea, porque en los diferentes centros autorizados toman diferentes tipos de pruebas, algunas que en realidad no están en concordancia con lo que estamos encontrando, ¿no? Se requieren también estudios interdisciplinarios. El problema del tráfico y la seguridad vial es un problema interdisciplinario donde los psicólogos tenemos que cubrir un aspecto, pero hay otros profesionales que cubren otros aspectos, ¿no? Y bueno, hay que hacer, pues, elaborar, estamos en condiciones ya de elaborar diferentes tipos de programas para enfrentar, ¿no?, diferentes aspectos que revelan los resultados de la investigación. Por ejemplo, programas de afrontamiento al estrés necesarios, ¿no? En fin, yo creo que estos estudios, estas evidencias, ¿no?, nos están permitiendo conocer de manera más objetiva la problemática del conductor peruano y de los accidentes de tránsito, y sobre todo del tema ¿no?, de la conferencia, que es el factor humano en los accidentes de tránsito. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Ponce, por su ponencia de una mirada al factor humano como causa de los accidentes de tránsito, ¿no? Por su amplio conocimientos en este tema, ¿no? Y también por los instrumentos que se han utilizado, ¿no? Una perspectiva muy diferente y también algo que tanto se debe conocer, ¿no? Como usted dice, que eso debe ser interdisciplinario, ¿no? Tanto la psicología como otras ramas también deben abordar ese tema. No, gracias a ustedes, más bien, por permitirme llegar, ¿no?, a toda la comunidad psicológica y ofrecer los resultados de los estudios que estamos realizando en cerca de 15 años, ¿no? Actualmente estamos trabajando ya no solamente el problema de los choferes, sino las actitudes, ¿no?, de los peatones y de los usuarios frente al problema del tráfico y la seguridad vial, ¿no? Sí, sí, doctor, como usted tiene razón en lo que usted dice, no solamente es el tema de los choferes, sino también el tema de los peatones. Claro. También tiene que ver mucho el tema también de las infracciones que se cometen, ¿no? Y todo es un abordaje, como dijo, multidisciplinario. Sí, Una sí. vez más queremos recargarle, ¿no?, un agradecimiento de parte del Colegio de Psicólogos, ¿no?, por esta conferencia
para mí muy impecable, muy otra, wow, otra, como dicen, ¿no? Una mirada al factor humano, ¿no? Que ha sido muy excelente, doctor Ponce, ¿no? Muchísimas gracias por esta ponencia, ¿no? Muchísimas Bien, gracias. muchas gracias a ustedes más bien y al